El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos habían comenzado a oscurecer, es decir, que ya no veía, era un poco chicato, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Pero él no sabía que era el Señor el que le hablaba, así que él corrió donde el sacerdote Elí le dijo: aquí estoy, me llamó. Y Elí le contestó: yo no te he llamado, volvé a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y Samuel se volvió a levantar y fue otra vez hasta Elí y le dijo: aquí estoy, me llamaste. Pero respondió: yo no te he llamado, hijo mío, volvé a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se había revelado aún la palabra del Señor. Verso 8, y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y le dijo a Samuel: anda, acostate, y si te llama de nuevo, le vas a decir, escuche lo que le va a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió y le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí se inició la primera profecía de la boca de Dios a Samuel. Y estamos comenzando un nuevo tiempo y se necesita enseñar principalmente al liderazgo sobre la profecía, para poderles instruir, para poderles enseñar, para poder impartirles, para poder activarles, para poder formar equipos proféticos en la iglesia local. Yo creo firmemente que en cuestión de profecía nunca lo vamos a saber todo. En la escuela de profetas no solo se enseña la palabra, también se les enseña que con la palabra viene una responsabilidad ministerial. Viene la necesidad de que los profetas o los aspirantes a profetas tengan carácter, incluyendo protocolo profético. Quiere decir que uno no se tiene que agolpar y pelear por hablar. Porque la Escritura dice que cada uno tiene que hablar por orden, tiene que haber orden, pero tiene que hablar solamente cuando tiene palabra profética. Tiene que haber un protocolo, como dije, debe haber higiene también personal, debe haber ética social, aprender cómo comer, cómo comportarse con las personas que se da la palabra, porque la palabra se da y uno no tiene vínculo, no tiene que tener vínculo con la persona. Porque no es la persona la que está hablando, es Dios el que está hablando. O sea que se da la palabra y se acabó el vínculo. Ese es el trabajo del profeta. También se les enseña a no ser pedidueños, a no manipular la profecía. Se les enseña a desarrollar integridad, a aprender a pagar sus deudas, a ser sinceros, a ser cumplidores de sus compromisos.
Se los capacita en el discernimiento, en la pasión, en el servicio, en la visión y en el conocimiento de la palabra. Entonces, profundizando en esto y tratando de una manera más cercana con el carácter, podremos tener una escuela profética de excelencia, y a eso estamos apuntando. Una escuela profética que sea reconocida como temerosa de Dios, pero también que sea conocida como íntegra, sin dobleces, que da confianza, donde otros puedan venir a aprender con seguridad, sean nacionales o extranjeros, y así serán despertados por la verdad presente. Joel 2:28 y Hechos 2:17 al 18 dice: y en los postreros días, dice Dios. ¿Quién es el que dice? ¿Qué es lo que dice? Que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, hombres, machos, y sobre mis siervas, hembras, mujeres, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En una escuela de profetas todos pueden participar, no solo los que tienen llamado a profeta, porque es Dios quien te va a enseñar y es Dios quien te va a entrenar. Y para que la escuela sea bien aprovechada, se puede dividir en fases. Primero se comienza con lo básico, y luego se va creciendo en conocimiento y en práctica. Por eso es que Dios pone hambre y sed de su palabra. Y también pone en nosotros un espíritu enseñable. Nunca lo vamos a saber todo, nunca, jamás. Jeremías cuenta que él fue llamado a ser profeta desde el vientre de su madre. El profeta Jeremías recibió la autoridad para arrancar, para plantar, para edificar y para destruir. Eso está hablando de guerra espiritual. Y basado en esa escritura, nos damos cuenta que hay un nivel de la profecía que trata con la guerra espiritual. Porque Él es quien da las estrategias. Y en base a esas revelaciones del Espíritu, que vamos a tocar eso más adelante, en base a esas revelaciones es que uno puede hacer guerra. Recuerden que los israelitas vieron gigantes a la entrada de Canaán. Pero también hay los mismos gigantes en el mundo espiritual. Gigantes que se levantan contra la iglesia con el único propósito de aniquilar el ministerio profético del Espíritu nacido en el corazón de Dios. Y esos gigantes hacen que la gente comienza a temer, y la gente teme y recula, porque no sabe que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando la gente lo sabe, ya no le tiene miedo. Puede que se le paren los pelos, puede que tenga una sensación extraña, pero no va a recular, porque sabe quién va con nosotros. Una iglesia apostólica y profética es una iglesia bien zarandeada. Los espíritus de Jezabel, de Acab, de Absalón, de Judas, de Cronos, de Crustófer, vienen a atacar el mover profético. En una ciudad, en una iglesia, en una nación. Por eso es necesario conocer las revelaciones del Espíritu para ver dónde se manifiesta, dónde puede ser atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Aquí dice que el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Pero sin embargo,
dice que en ese tiempo escaseaba la palabra. Las visiones no eran frecuentes. Por eso es que se ve la importancia de una escuela de profetas. Esto lo pensó Elías. En el tiempo del profeta Elías, él levantó las escuelas proféticas. Y Samuel, el profeta Samuel, después del sacerdote Elí, también Dios lo llamó para que sea profeta. ¿Por qué? Porque la palabra escaseaba, la palabra de Jehová. No había mucha profecía fluyendo. Y aquí algunos están familiarizados con la profecía, pero otros siguen dormidos todavía, son incrédulos y creen que son inventos. Aun cuando ven que la palabra se cumple, no les ha amanecido a muchos todavía. Dios quiere visitarnos y quiere visitarnos con visiones, con sueños, para que pueda fluir lo profético. Porque Él quiere levantar un ejército de guerreros preparados, entendidos en los tiempos, que sepan cuándo actuar. Cuando se conoce la palabra, se puede fluir con más libertad. Y al mismo tiempo trae también una mayor activación. Y así se puede soltar lo que Dios nos dé. Para eso hay que hacer exactamente lo que el Señor hacía. Primero enseñaba, luego ejercitaba y luego los largaba a hacer el trabajo. Así que puedes decirle a tu vecino, vos también vas a profetizar. Si prestas atención, vos también vas a profetizar. Porque la palabra de Dios no va a ser escasa. Vamos a saber lo que está en el corazón de Dios, en su mente. No va a ser así como en el tiempo de Samuel, que dice que la palabra escaseaba. Quiere decir que no había buena palabra. No habían visiones frecuentes. Y sin duda este muchacho se inquietó por la escasez de palabra, porque ellos estaban acostumbrados que los profetas se levanten y digan, así dice el Señor. Fue Dios quien puso en el corazón de Samuel esta inquietud. Y ese debería ser nuestro sentir. Un deseo de que todos puedan profetizar. Porque así vamos a poder dar pan al cansado, agua al sediento. Vamos a poder ayudar a la gente para que conozca su propósito. Dios quiere que cada uno se prepare para ser parte de esa compañía de profetas. Así muchas de tus dudas van a ser aclaradas. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente algunos conceptos errados acerca de la profecía. Porque el propósito de la enseñanza es establecer el pueblo de Dios en una verdad presente. Y esto va a causar que la iglesia entienda que la profecía es para hoy, que los dones del Espíritu Santo también. Y son dados a los creyentes para que los puedan usar. No son para que la gente diga tengo un don. Son para que sencillamente lo usen y lo hagan crecer. La profecía es un don del Espíritu Santo. No le pertenece a nadie. Porque el Espíritu es el que da a las personas como Él quiere. Eso quiere decir que cualquiera puede ser usado con el don de profecía si es que es verdaderamente un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo.
Y ojo aquí porque esto hay que entender. No quiere decir que todos los que profetizan son profetas. Hay niveles, hay etapas de unción profética. La profecía es para edificar, exhortar y consolar. La profecía jamás va a contradecir la Escritura, porque la Escritura es la profecía más segura. Y esto es beneficioso para todos los profetas, porque la Escritura nos enseña, nos corrige, nos reprocha, nos exhorta. ¿Por qué? Porque sencillamente la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. El mismo que inspiró a los profetas para escribir las Escrituras, y todo comenzó con una profecía. Lea ahí 2 de Pedro 1:21. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Por qué hablaron? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que la profecía es para hoy y que los dones del Espíritu son dados con el propósito de que cada creyente fluya en ellos y se familiaricen con las diferentes maneras en que se puede mover. La meta principal en una escuela de profetas es mostrar que el movimiento profético está siendo usado para traer luz, iluminación, activación y ayuda para el pueblo de Dios, para que puedan soltarse los dones espirituales y exponer al mismo tiempo conceptos equivocados con respecto a los dones. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De uno mismo y de otros. Recuerden que Moisés escuchaba diariamente las quejas de un pueblo tan grande, un pueblo calculado en más de 2 millones de personas aproximadamente. Y en cada conflicto tenía que preguntar la opinión de Dios. Esto deterioraba su salud. Y por eso Jetro, su suegro, viendo esto y preocupado al verlo tan desmejorado y enflaquecido de tanto trabajo, le aconsejó acerca de un plan que le permitiría tener más tiempo con el Señor y al mismo tiempo descansar. ¿Cuál era el plan? Era levantar un equipo de ayudantes que consultaran la palabra escrita, familiarizándose con ella. Y así Moisés podía dedicarse a otras actividades, principalmente a la oración y a la búsqueda de la dirección de Dios a través de la adoración y la revelación profética. La Escritura hace una distinción entre profecía y la enseñanza, pero tanto la profecía como la enseñanza son dones ministeriales. Tienen funciones separadas, pero la finalidad es la misma: llevar a las personas hacia la madurez. Cada don tiene metas diferentes, pero los dos son vitales si es que queremos entender al Señor y sus caminos. Por ejemplo, la enseñanza nos muestra la mente de Dios. Nos permite ganar conocimiento acerca de sus principios, de la vida. Nos permite entender mejor las cosas. Pero la profecía revela el corazón de Dios. Él puede tocarnos y afectar nuestra vida a través de una revelación de lo que Él piensa y siente. Por eso es que nosotros necesitamos balance. Balance entre la prudencia y la madurez. Porque hay un peligro y es el de desarrollar una dependencia de las experiencias, apartándonos de la sana doctrina de la Escritura, y eso puede conducirnos a un error y también
a convertirnos en estériles. Tiene que haber un equilibrio. La palabra profética tiene diferente impacto y fuerza de acuerdo a cada situación o circunstancia, nivel de fe, nivel de entendimiento de aquel que la recibe, porque tiene una dependencia con el Espíritu Santo. Y si no hay esa dependencia, no hay profecía. Esa relación Espíritu Santo, con persona, es elemental. Eso se logra con una vida de oración, con estudio, con meditación de la Escritura. Mientras más comunión es más fácil, porque va mejorando el entendimiento. La profecía puede ser para diferentes etapas de nuestra vida. Hay un tiempo de cumplimiento que depende muchas veces del receptor. El libro de Apocalipsis es un libro profético de etapa a etapa. Y ahí encontramos una profecía anunciando una revelación del futuro. El don de profecía puede ser personal, puede ser corporativo, cuando hay varios, y pueden tener elementos de bendición, ánimo, advertencia, dirección, corrección y también juicio. Recuerden que cuando en Hechos capítulo 13 estaban, dicen, Antioquía, profetas y maestros, estaban orando cuando de repente el Espíritu Santo habla. ¿Dónde habló? ¿Con quién habló? Un profeta se levantó. El Espíritu Santo habló por boca de un profeta y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado, o para el ministerio que les he llamado. O sea, el Espíritu Santo ya había hablado con Bernabé y Saulo para un nuevo ministerio. Lo que estaba haciendo ahí era una confirmación del llamado. Y dijo: apártenme a estos para el ministerio que les he llamado. ¿Y qué hicieron los demás? Lo aceptaron como fidedigno. Y oraron, bendijeron a Pablo y a Bernabé y los despidieron para el trabajo, dice, que el Señor les había llamado. La Biblia ofrece la estrategia y la profecía revela cómo hacerlo. Y eso se llama táctica. Vamos a ver un ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 y 2 dice: pasadas estas cosas, aconteció. ¿Qué aconteció? Que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Es decir, estos se levantaron para hacer guerra al rey Josafat. 2. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una multitud del otro lado del mar y de Siria, y ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. ¿Qué hizo este hombre? Se asustó, casi se muere de susto. Verso 13. Se reunieron a clamar a Dios qué podían hacer. Verso 13 dice: todo Judá estaba de pie delante de Jehová. Estaban los niños también, estaban las mujeres con sus hijos. Verso 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. ¿Quién era este Jaasiel? Era un levita de los hijos de Asaf. Era un levita cantor. Y en medio de la reunión, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: escuche toda Judá y ustedes los habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así:
Todos estaban muertos de miedo, llorando delante de Dios, porque venía un ejército, los iban a aniquilar. Y el mensaje fue el siguiente: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande. ¿Era grande la multitud? Era. Porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. O sea que cuando ellos sintieron miedo por una guerra que era una amenaza porque ya estaba encima, todos vinieron a buscar al Señor. Hicieron lo único que sabían hacer: reunirse a orar, confesando su impotencia y diciéndole al Señor: no sabemos qué hacer. La profecía los hizo conscientes que necesitaban un plan, y a través de la profecía les dio la estrategia. No solamente le dijo: calma, calma, yo voy a pelear, ustedes no van a pelear, sino que les dio la estrategia. Ahí está en el verso 16. Desciendan, le dijo, mañana contra ellos. Y les dijo: ¿cómo? Ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Párense y estén quietos y vean la salvación del Señor, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Por profecía supieron dónde estaban concentrados y se llenaron de confianza. El verso 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, cuando el miedo se fue de ellos, después de la primera impresión, comenzaron a alabar y cantar a gritos. Verso 21. Y después de consultar con el pueblo, puso a algunos, ese era el rey Josafat, que vestidos de ornamentos sagrados cantaban y alababan a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, que los tres venían contra Judá. Y miren lo que pasó: se mataron, dice, los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte de Seir, se prendieron entre ellos y cada uno destruyó a su compañero. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios. Las estrategias las da el Espíritu Santo. Por eso necesitamos profecía. Palabra que salga de la boca de Dios, tanto para ordenar nuestras vidas como para ser guiados. Porque Él nos motivará dándonos dirección a través de la palabra profética. Es hora de que los profetas se levanten y resplandezcan. Porque Dios mueve a los profetas cada vez que hay oscuridad. Porque los que están en la oscuridad, ¿qué es lo que necesitan? Luz. Y necesitan escuchar la voz del Señor. Este es un llamado a los profetas verdaderos. Es un llamado a levantarse y resplandecer. La religión y la tradición no los han dejado levantarse, pero estos dones son muy necesarios en la iglesia. Así que quítense todo el miedo a lo desconocido. Que si tienen un temor reverente, Dios jamás va a permitir que ustedes se equivoquen, que nosotros nos equivoquemos.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.